gente, qué bueno que están por acá. Hoy en nuestra segunda edición de nuestro podcast semanal de inversionistas internacionales, inversionistas latinoamericanos que gustan hacer inversiones inmobiliarias. Es importante que sepan que antes, durante y después de tú realizar una inversión inmobiliaria, debe conocer muy minuciosamente los detalles de la misma, de las inversiones que va a realizar. En el podcast pasado estuvimos hablando exactamente de los 7 primeros puntos. En esta serie que estamos haciendo son 14 puntos que analiza un inversionista inmobiliario antes de realizar una inversión inmobiliaria. Y en el podcast pasado, por si no lo escuchaste, te lo voy a dejar por aquí en el canal de YouTube para que vaya y lo escuche. Aquí exactamente estuve hablando sobre los 7 principales puntos que analiza el inversionista inmobiliario. Y número 1 estuve hablando sobre la ubicación y por qué la ubicación, la rentabilidad y exactamente qué analizar sobre la rentabilidad, la plusvalía, lo que es la comparación detallada de las unidades y lo que es también el inversionista no compra apartamentos, está comprando un negocio inmobiliario o un negocio, un apartamento se convierte en un negocio en el futuro. El número 6 es, él debe conocer exactamente el master plan. Y por último, el inversionista inmobiliario siempre va a provocar los incentivos. Él le gustan los incentivos y los va a provocar. Aquí le mando un saludo grande a mi gente que está en Instagram también. Le pido que más tarde entonces pueden contestar a nuestro canal de YouTube para que conozcan un poquito más sobre estas informaciones que estamos dando. Hoy vamos a hablar exactamente de los 7 segundos puntos. De los 7 puntos para concluir los 14 puntos que analiza el inversionista inmobiliario. ¿Cuáles son esos 7 puntos principales? Antes de entrar exactamente en materia, quiero detallar que es importante que sepan ustedes que hay una diferencia entre inversionista y comprador. Comprar una propiedad para tú vivirla es algo totalmente diferente a invertir en una propiedad. Son dos puntos muy distintos. Hay personas que le comento esto porque en una ocasión alguien se me acercó y me dijo: Orlando, en esa propiedad el metro cuadrado me sale muy costoso. Cuando nos sentamos a calcular exactamente el metro de construcción, ahí se me salió una S. Cuando nos sentamos a calcular exactamente el metro de construcción, cómo era, cuánto le costaba y todo lo demás, entonces nos dimos cuenta de que la propiedad que esa persona me estaba refiriendo, la otra propiedad que él estaba comparando una con otra, le salía muchísimo más costosa que la que estaba invirtiendo el inversionista. Y entonces esta parte, ¿por qué? Exactamente ¿por qué? Porque el inversionista, recuerde, compra negocio, no compra un inmueble. Y es muy probable también que en algunos casos, en algunos que otros casos, algunas propiedades te salgan quizás más costosa la de un inversionista. Comparativamente hablando, cuando hablamos desde el precio, del punto de precio, puede ser que te salga un poquito más cara o más costosa. Cara no. Cara es otra cosa. Más costosa que otra. ¿Y eso por qué? Porque realmente lo que te acabo de decir, el inversionista analiza puntos que tú como comprador no estás analizando. Y posiblemente ese inversionista quiera que esa propiedad se convierta en un negocio. Posiblemente no. Muy seguro de que el inversionista quiere que esa propiedad se convierta en un negocio y no en un simple inmueble para tenerlo ahí. No un simple escaparate. Él no compra escaparate, está comprando un inmueble. Un saludo grande para mi amigo Argenis que está por ahí conectado. Así que vamos a hablar hoy exactamente sobre los siguientes 7 puntos. ¿Cuáles son los siguientes 7 puntos que vamos a considerar en esta parte? Recuerda que estamos hablando sobre los 14 puntos principales que analiza un inversionista inmobiliario antes, durante y después de realizar una inversión inmobiliaria. Y hoy vamos a hablar exactamente del primero. ¿Cuál es? El inversionista inmobiliario piensa en años, no piensa en meses. Cuando digo que piensa en años, no piensa en meses, es exactamente, literalmente, así que es como te estoy diciendo. Es muy normal ver que el inversionista inmobiliario no piensa en 2, 3 o 4 meses. El inversor inmobiliario piensa en 2, 3 o 4 años. ¿Qué tanto beneficio va a tener esa propiedad en 2, 3 o 4 años? ¿Qué tanta rentabilidad me da esa propiedad en 2, 3 o 4 años? ¿Cuánto tiempo le toma a ese inversionista retomar esa inversión? ¿Cuánto tiempo le va a tardar que esa inversión le pague exactamente el dinero que él sacó de un lugar X para poner en otro? Así que el inversionista analiza cada uno de esos detalles y es importante que tú lo tengas en cuenta, muy pendiente, para exactamente al momento que tú vayas a hacer una inversión, analiza ese punto. Así que anótalo por ahí. Punto número 1, piensa en años, no en meses. Y nosotros, los latinos,
Somos tan peculiares porque tenemos normalmente el hábito de pensar en rápido, en que queremos la cosa ya mismo, aunque todo lo queremos para ayer, todo lo queremos para allá mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pensamos de esa manera, automáticamente es muy probable que las cosas no terminen bien. ¿Por qué? Porque tú estás pensando en mentalidad microondas. Tengo un amigo que le llama mentalidad microondas, esa parte donde tú estás pensando ahora y quieres que las cosas se hagan ya mismo, que ya mañana esté listo y que el apartamento mañana me lo entreguen, que ya todo ready y que esté produciendo y todo. No, realmente tienes que tomarte un tiempo. Tienes que entender de que se trata de esperar un tiempo, de que esa propiedad vaya avanzando, vaya tomando forma, ese negocio va tomando forma y cada uno de los detalles que va haciendo, tú tienes que ir analizando cada uno de esos puntos. Bien, así que, ¿cuál es el siguiente punto? El punto número 2 es pagos con vista 360. Y quiero leerte literalmente lo que puse por acá. Es muy común que en una negociación con un inversionista inmobiliario no se cierre en 24 o 48 horas. En el podcast pasado, si va y lo escucha, que lo dejé por aquí enganchado en el canal de YouTube, te vas a dar cuenta de que yo hablaba un punto sobre esa parte, de que el inversionista siempre se va a tomar su tiempo para él cerrar su negocio. Entonces, que no piense en 24 o 48 horas, como estamos acostumbrados. Es el inversionista inmobiliario analiza y coloca sus proyectos en la mente, analiza y coloca sus proyectos en la mente y lo mira con vista 360 para poder analizar detalladamente las estructuras, exactamente medir para qué fecha le tocan los pagos, cuando me toca este pago, cuando me toca este, porque el inversor ya no solamente tiene una inversión. Y esto se lo digo a mis colegas, agentes inmobiliarios. Cuando te toque un inversionista inmobiliario, piensa que el inversionista inmobiliario, si tú eres un profesional que está altamente capacitado y tiene el nivel que ese inversionista anda buscando, el inversionista no hace una sola inversión. El inversionista va a hacer varias inversiones. Y si tú eres la persona correcta, entonces el inversionista te va a llamar a ti siempre para ayudarte, para que tú lo ayudes a tomar buenas decisiones en ese sentido. Entonces, el otro punto, dentro de ese mismo punto es, con relación a los pagos, él debe saber exactamente cómo estarán estructurados sus planes de pagos y se la va a arreglar para que no le caigan todos en el mismo mes, sino que pueda tener diferentes puntos para pagar. Se la va a diseñar. Porque, o sea, señor, es increíble. Cuando tú entiendes el poder que tiene, cuando te conviertes en inversionista inmobiliario, cuando tú entiendes el poder que tienes de negociación, entonces tú te das cuenta de que tú puedes pedir. El otro día, en una ocasión, me tocó alguien que me estaba comprando una propiedad y me decía, oye, la propiedad la dan en $200,000. Ah, está muy cara. Pero Dios mío, pero hazme una oferta, hazme una propuesta. O sea, es importante que sepan ustedes que hacer una propuesta cuando tú estás en una negociación, no es algo indecente. Peor aún, me tocó incluso con un colega inmobiliario, uno de mis colegas, en donde un cliente mío, yo tengo la propiedad, sí, y él tenía el cliente. Y el cliente de él, va y ve la propiedad y le digo, bueno, pues dile que me haga una oferta. El cliente va y la propiedad y le gustó. Me dice, Lina, le gustó, pero no le gustó el precio. Bueno, pues dile que me haga una oferta. Y él dijo, no, porque es que yo no quiero que él... Es increíble. O sea, que él no quería que el cliente se tirara por el suelo. No, es que tú no estás ofendiendo. O sea, entiendan bien esta parte. Tú no estás ofendiendo a la otra persona cuando tú haces una oferta inmobiliaria. Claro, tú tienes que entender que no va a ser una oferta descabellada, ¿verdad? No digamos, por ejemplo, que si la propiedad cuesta $200, $300,000, que tú no vengas a ofertar $100,000. Por Dios, eso es una ofensa. Pero si la propiedad cuesta $200,000, para decir un número, y de repente tú dices, mira, yo oferto 180, tú estás ofertando. Tú estás haciendo oferta. Tú no estás fuera de lo normal. Y es muy normal para el inversionista inmobiliario hacer ofertas. Es más, me voy un poquito más allá. El inversionista inmobiliario normalmente hace ofertas que si tú como vendedor, y cuando digo como vendedor, digo como tú propietario de una propiedad que le está vendiendo, si tú eres poco sensible o de repente eres una persona que no entiende exactamente las jergas de la inversión y todo demás, puede ser que te ofenda. Porque el inversionista, si él quiere pagar 180 si lo que él quiere pagar $180,000 por la propiedad, no te va a ofertar 180. Él te va a ofertar 150.
Así que tenlo claro esa parte. 150, ¿para qué? Para que llevarte a ti al punto donde él quiere. Porque si tú eres exactamente una persona que sabe de negocio, él te va a decir, no, mira, yo te oferto 150. Y tú vas a venir y dices, no, 150 no, yo ni, oye, ni. O sea, tú te vas a poner difícil. Te va a poner difícil. O en caso de esto no pasa también cuando uno está enamorado. Señores, eso es lo más normal. Cuando te enamoras, normalmente siempre las chicas se ponen muy, ¿cómo diríamos? La palabra es que se ponen muy importante. Se la dan mucho de importante. Y es importante que sepan esa parte ustedes. Así que ahí estamos en lo que es en el punto número 2. Vamos ahora con el punto número 3. Vamos con el punto número 3. Vamos con el punto número 3. En el punto número 3, aquí vamos lo que es el inversor que conoce los números versus el inversionista que no conoce los números. Señores, esto sí que es un terrible dolor de cabeza cuando a ti como asesor inmobiliario te toca trabajar con un inversionista que no conoce los números. Créeme, tú vas mucho más suave con un inversionista que conoce los números que cuando estás con un inversionista que no conoce los números. Escucha esta parte. Puede ser más largo el proceso cuando tú estás con una persona que realmente conoce los números, pero el proceso va a ser muy seguro. Versus cuando tú estás con un inversionista que no conoce los números, el proceso va a ser largo, tedioso y cansón. Y al final tú no sabes si va a llegar a un resultado final. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo quizás él va a encontrar un amigo, un primo, una tía, una hermana que le va a decir, mira, no te metes en esa propiedad o no compre eso. A ver, mis amigos agentes inmobiliarios, ¿le ha pasado a ustedes esto? Estoy seguro que sí, que de repente tienen un negocio cuadrado, ya casado, todo ready, y de repente el cliente te llama y dice, mira, el negocio no va. ¿Por qué? Ah, no, porque un primo mío me dijo que compró ahí y no le quedaron bien. ¿Te imaginas? ¿Tú te imaginas ese punto? O sea, lo importante de esta parte es que cuando el inversionista que conoce los números, ya él sabe exactamente lo que está comprando, conoce todos los detalles, ha analizado los puntos anteriores que habíamos hablado en el podcast pasado y ha visto detalladamente, muy minuciosamente cada uno de esos puntos y sabe lo que está haciendo porque ya él tiene la visión y tiene la claridad absoluta de la inversión que está haciendo. Versus el inversionista que está haciendo la compra simplemente, o el inversionista que no sabe los números, simplemente está comprando la propiedad. Y pues a esa persona que está comprando la propiedad de esa manera, que no conoce el número, yo les exhorto, amigo inmobiliario, por favor, vete al podcast de Rolando García y empieza a aprender exactamente sobre las inversiones inmobiliarias. O vayas a otro podcast. Hay muchos podcasts ahí de muchísimos amigos y colegas y personas que ya saben de inversiones inmobiliarias, ya han hecho inversiones inmobiliarias, que conocen, que saben cómo hacerlo. Y tú van a estar dando información gratuita. Señores, la herramienta más poderosa para vender se llama educación. Lo dice mi coach. Bien, educar. Cuando tú educas, exactamente, es mucho más poderoso. Así que es importante que nuestros amigos inversionistas que todavía no tienen esas habilidades o no saben de inversiones inmobiliarias, y lo primero que tienen que hacer es educarse. Primero edúcate para que sepas tú cómo realizar esas inversiones inmobiliarias. Bien, y aquí tiene varias informaciones. En el punto número 4 que tenemos, o en esta parte va un poquito más rápido porque quiero darle un extra en este podcast. Bien, en el siguiente punto que tenemos es el inversionista inmobiliario busca y compara los precios históricos. El inversionista inmobiliario busca diligentemente, de manera muy minuciosa, los precios históricos de los años pasados, de cómo estaban exactamente en la zona esas propiedades, ese tipo de propiedad, cómo se están vendiendo, a cómo se vendieron en los años pasados, cuál es el precio que se inició la venta, cuál es el precio que está actualmente, cuáles son las proyecciones de precios que tiene, porque tiene que analizar exactamente todos esos detalles, cuáles son los puntos principales de esa inversión que está haciendo. Entonces él se va a ir a 1, 2 y posiblemente a 5 años atrás. Y es importante que tú, si tú eres agente inmobiliario que me está escuchando, porque este podcast lo es mucho también para ti, para agente inmobiliario. Si tú eres una persona astuta, ¿verdad? Es importante que tú sepas que debes tener esos datos. Eso te va a diferenciar en el mercado y también te va a posicionar en un punto muy importante ante los ojos de ese inversionista. Así que es importante que tú manejes también esos datos históricos de las inversiones inmobiliarias. Bien, otro detalle acá muy importante que el inversionista inmobiliario analiza los posibles peligros. Y cuando digo los posibles peligros,
el inversionista inmobiliario piensa incluso cuántos años. Mira, te voy a decir exactamente lo que pasó con inversionista. Este inversionista que yo estoy poniendo el ejemplo exactamente que me pasó a mí, donde yo literalmente duré 2 semanas única y exclusivamente con este señor. Y no era 2 semanas dando vueltas, no. Eran 2 semanas tirando números, analizando, calculando, mirando esto, mirando aquello, mirando lo otro. Cada uno de los puntos que le mencioné aquí fueron puntos que yo saqué de esa negociación. O sea, no se imaginan ustedes la enseñanza. Bueno, esta enseñanza que le estoy dando aquí fue enseñanza que me dejó esta inversión. Entonces, el inversionista analiza cada uno de esos detalles. Entonces, me pasó a mí 2 semanas internas con este inversionista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué analiza exactamente este inversionista? Este inversionista me preguntó qué tiempo hacía que en Punta Cana, principalmente donde la mayoría de mis clientes adquieren, donde la mayoría de mis clientes compran propiedades, ¿qué tiempo hacía que en Punta Cana no había un ciclón? Eso fue antes de Fiona y yo le dije realmente no, hace aproximadamente unos 20 años, porque yo tomé unos 20 o 10 años. Yo tomé en consideración en ese momento George, o creo que hubo otro antes de ese, después de ese. Pero tomé como referencia el ciclón George. Bueno, hace unos 20 años más o menos. Dice, bueno, está a punto de haber un ciclón. Y literal, pocos días después vino el ciclón Fiona. Que exactamente vino y gracias a Dios no hubieron tantos daños. Pero sí, vino esa parte donde automáticamente él prácticamente lo estuvo previendo, ¿no? Que tampoco fue Dios ni mucho menos, ¿verdad? Pero sí, él analizó cada detalle. Entonces, no solamente analizó, sino que también tomó acción. Me dijo, ok, perfecto. Quiero que me ponga un seguro sobre ciclón o sobre daños atmosféricos. Escucha esto, esta parte. Él de una vez dijo, ok, yo quiero que me ponga un seguro a mi propiedad. En ese caso, mi cliente compró 5 propiedades. Y yo creo que me pidió que le ponga un seguro a las 5 propiedades sobre daños atmosféricos. Y tú dirás, a veces el inversionista que no conoce mucho de inversiones inmobiliarias dice, ay, eso es un gasto muy caro. No, puede ser un gasto. O sea, el costo más caro se llama el costo de la ignorancia. Cuando tú ignoras algo, y cuando digo yo puedo ser ignorante de muchos temas, porque por ejemplo, si me ponen aquí a hablar de un tema, por ejemplo, de medicina o algo por el estilo, yo soy totalmente ignorante de ese tema. Entonces, cuando digo ignorancia, no significa que es algo ofensivo, sino que puedo ser ignorante de algunos temas específicos. Y entonces el inversionista inmobiliario normalmente siempre analiza cada uno de esos detalles. Y créanme, aquí hay 14 puntos que yo pude tomar de los análisis que analiza ese inversionista inmobiliario. Puede ser que hayan más, pero yo tomé esos 14 en 2 semanas. Bien, la otra parte es el punto número 6 que tenemos acá. ¿Voy con el punto número 6 o el 5? Sí, voy con el punto número 6. No firma el documento sin antes leer. Y esto yo me voy a tomar hasta un trago de agua para que ustedes entiendan esto. El inversionista inmobiliario, tal vez él no lea el contrato, pero créanme, se va a buscar un quien le lea ese contrato. Y no solamente se lo lea, se lo interprete. Le diga exactamente qué significa cada una de esas cláusulas. En este caso, este cliente le envió el contrato a su abogado de confianza y le dijo, mira, quiero que me analice detalladamente este contrato y dime que estoy firmando esta unidad que voy a adquirir. El abogado se tomó 2 días analizando el contrato. Y una vez que ya él estaba listo, dijo, mira, Marco, en este caso, le dijo, mira, lo que pasó, lo que dice esto es esto. Y él le dijo, ay, ¿cómo yo hago esto? Esto funciona así, esto va así, esto va así. Todos los detalles. O sea, es importante que tú, cuando vayas a hacer una inversión inmobiliaria, si tú no sabes de leyes, te busque un abogado para que te lea el contrato. Pero yo quiero hacer un poquito de énfasis en esa parte, ¿eh? Mira qué pasa. Te estoy diciendo que te busque un profesional, no simplemente un abogado. ¿Por qué digo esto? Porque hay abogados, vamos a decirlo así, hay abogados que pueden dañarle un negocio a un agente inmobiliario. Y cuando un agente inmobiliario le dice, mi abogado tiene que leer el contrato, ese es como decirle,
Eso es como ponerle ahí echarle picante a la comida. ¿Por qué? Porque realmente se han dado muchos casos, en la mayoría de ellos, de que un abogado puede quizás malinterpretar la negociación o quizás no sea tan bien intencionado en una negociación. Oye, ojo, no estoy hablando mal de los abogados. Estoy hablando de algunos casos que se dan, como también se da en bienes raíces, como se dan también se da en real estate, de que hay personas que no tienen las buenas intenciones de hacer las cosas. Como hay personas que no son tan profesionales. Hay personas profesionales y hay personas que no son tan profesionales. En este caso, cuando a los amigos colegas le toca que un abogado vaya a leer un contrato, pues automáticamente se pone en chivo. ¿Por qué? Porque el abogado puede, ¿cómo se diría? Incitar a que ese negocio muy posiblemente se caiga. Y se lo digo que a mí, en lo personal, me ha pasado con algunos clientes que han estado muy seguros de la inversión y de repente han buscado un abogado de que quizás no ha sido con las mejores intenciones. Repito otra vez, no estoy hablando mal de los abogados. Yo entiendo que hay muy buenos profesionales en la parte de ley, como también hay buenos profesionales en derecho, no solamente en derecho, sino también hay buenos profesionales en medicina, como también hay profesionales inmobiliarios, como hay profesionales en todas áreas. Incluso hay mecánico bueno, hay mecánico malo, hay mecánico bueno bien intencionado, hay mecánico mal intencionado, en todos los sentidos. Aquí estoy hablando directamente de que cuando a un agente inmobiliario le dicen, el abogado mío tiene que leer el contrato, pues automáticamente el agente inmobiliario se pone un poquito chivo y eso lo pone un poquito pensativo. Así que, señores, aquí estamos. Recuerden que estamos hablando exactamente de los 14 puntos principales que analiza un inversionista inmobiliario para tomar decisión para realizar inversiones inmobiliarias. Y estamos en el punto número 6. Bueno, ya leímos el punto número 6, pero déjame leerte literalmente lo que dice. El inversor inmobiliario lee e interpreta cada párrafo de cada palabra que está escrita en el contrato, en el contrato de compra-venta, y la investiga muy minuciosamente. Y si no sabe sobre él, pues la comparte con su abogado. Un saludo grande para mi amigo Mauricio Maldonado de Tips Inmobiliarios. Entonces, vamos con el siguiente punto, y es el punto número 7. Tenemos aquí el punto número 7, en donde tenemos prácticamente, ¿cuál es el siguiente? ¿Sí? ¿Cómo se puede ahorrar los gastos de cierre? Mire, en el podcast pasado cerramos exactamente hablando sobre que el inversionista inmobiliario le gustan los incentivos y los provoca. En este podcast, en este cierre ya de lo que es estos 14 puntos que analiza un inversionista inmobiliario, vamos a cerrar. Vamos a cerrar con este punto. ¿Cómo el inversionista inmobiliario se puede ahorrar los gastos de cierre? Y este va muy de la mano con el último punto que tratamos en la semana pasada. Él va a analizar exactamente cómo se ahorra los gastos de cierre. No sea sorpresa, o sea, no te sorprenda si en algún punto, incluso a ti como agente inmobiliario que quizás lo está acompañando a él, está acompañando al cliente durante esa inversión, no te sorprenda si él va a querer parte de tu comisión. Incluso, o sea, no te sientas mal. O sea, no te sientas mal si él te dice de repente, óyete, ¿y cuál es mi comisión de transacción? Y te lo digo, porque a mí me pasó. Me pasó con este inversionista. De verdad, o sea, en una ocasión recuerdo que yo estaba cenando con este inversionista y ya estábamos prácticamente, la transacción se cerraba al otro día. Estamos hablando de que estaba adquiriendo 5 unidades de un valor aproximadamente, la más económica, de $310,000. La más económica. Y eran 5 unidades que estaba adquiriendo. Y de repente estamos cenando y me está haciendo algunas preguntas. Hicimos una muy buena relación porque estuvimos 2 semanas prácticamente en el mismo hotel. Estuvimos prácticamente, no en la misma habitación obviamente, pero sí en el mismo hotel, estaríamos en el mismo vehículo. Siempre nos reuníamos en el mismo lugar para mirar. Y la semana pasó bastante rápido y creamos una relación. Y de repente estábamos cenando y me dice mi cliente, oye chico, y en esta transacción, ¿cuánto te ganas tú? Y yo le digo, ¿cuánto yo me gano? Bueno, en cada transacción de esta yo gano normalmente el porcentaje que normalmente se le paga a un agente inmobiliario. Y me pregunta él, así muy calmadamente y descaradamente, ¿y cuál es mi comisión en esta negociación? Señores,
Esto a mí me prendió la sangre. Literalmente ahí me prendió la sangre. Las orejas se me pusieron rojas. Pero después yo respiré profundo y dije, pues, pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué si es una transacción súper grande que voy a cerrar con él, ¿por qué no? ¿Por qué no darle un incentivo? ¿Por qué no compartir con él una parte de la comisión? ¿Por qué no darle una parte para que él pueda cerrar la transacción, para que pueda cubrir los gastos de cierre? ¿Por qué no? O sea, después yo lo hice, yo mismo pensé dentro de mí y dije, bueno, pero ¿por qué no? Y exitosamente, señores, exitosamente se cerró la transacción de esas 5 unidades que adquirió mi cliente, donde la más económica estaba en $310,000. Imagínense ustedes. Le voy a dar los números y me tiran ustedes ahí los números. Le voy a dar los números ahí a la imaginación de la ganancia que generaron esa negociación. Posteriormente a eso, te digo que esa negociación y de manera que lo llevamos, como lo fuimos tan llevadero y nos acoplamos tan bien, y yo pude nadar como buen pez en esa agua gracias a todos los conocimientos especializados que he adquirido. Y gracias al coach que tengo, que tenemos un coach exactamente de marketing, de todo lo que tiene que ver con la parte de inversión inmobiliaria, pues tenemos un coach que nos ayuda bastante, que le mando un gran abrazo a mis 2 coaches, Orlando y Daniel Montiel. Son los hermanos Montiel y están en Miami. Quien no lo conoce, le voy a dejar por aquí abajo en el canal de YouTube para que vayan y conozcan exactamente sobre esos coaches de inversiones inmobiliarias o de agentes inmobiliarios. Y pues aquí en ese punto pudimos solo llegar a una negociación exitosa gracias a que pude ceder una parte, una porción. O sea, no les voy a negar que en ese momento yo decía, trágame tierra. ¿Cómo va a ser que este hombre quiere parte de mi comisión también? ¿Comisión al agente inmobiliario? Señores, ojo con esto. No vayan a pensar ustedes que yo lo estoy diciendo a ustedes como inversionistas que le pidan comisión a sus agentes inmobiliarios. Simplemente le estoy contando la historia de lo que pasó conmigo con un cliente que fue algo real, algo verídico. ¿De acuerdo? Para que no me vayan a creer ya mis colegas por acá. Bien, así que nada, aquí les voy a resumir los 7 puntos de este podcast, donde tuvimos prácticamente, estamos hablando de los 14 puntos que analiza un inversionista inmobiliario antes, durante y después de tomar una decisión o de hacer una inversión inmobiliaria. Y aquí estamos con el número 1, piensa en años, no piensa en meses. El punto número 2 es ver pagos con vista 360. El punto número 3 es el inversor que conoce los números versus el inversionista que no conoce los números. El número 4 es busca y compara los números históricos, los precios históricos. El punto número 5 es analiza los posibles peligros, incluso peligros atmosféricos que pueden haber en las inversiones en esta parte. El punto número 6 es no firma el contrato sin antes leer el más mínimo detalle y qué significa interpretar cada uno de esos detalles. Incluso él va a pedir que le ponga algunos puntos que le favorecen a él. El punto número 7, y antes de pasar al número 7, es importante que sepan ustedes que eso también es legal. O sea, tú como comprador, como inversionista, estás en todo tu derecho de decir, mira, ok, este punto, yo entiendo que, ok, está aquí, pero yo creo que le ponga este punto también. Claro está, si tú sabes y conoces qué significa cada uno, interpreta cada uno de esos puntos. Bien, el punto número 7 es cómo se puede ahorrar los gastos de cierre. Señor, y aquí les recuerdo que este cliente realmente me pidió a mí muy descaradamente que le compartiera. No me pidió la mitad de la comisión. No fue la mitad, pero sí me pidió que le compartiera una parte de la comisión. Así que nada, mi gente, aquí están estos 14 puntos que analiza un inversionista inmobiliario. Le traje por acá. Quiero que antes de salir de este podcast, vaya a mi canal de YouTube, te suscriba al canal. Si te gusta el contenido, suscríbete al canal, dale like, dale a la campanita y dale like y compártelo con otra persona. Antes de irme, quiero dejarte aquí un adicional. Si tú eres agente inmobiliario en República Dominicana y quieres tener bien contento tus inversionistas, es importante estos puntos. Te voy aquí a dar 16 puntos para que si tú eres agente inmobiliario de aquí, de República Dominicana, en Punta Cana, 16 puntos para que tú tengas a tus clientes inversionistas contentos, feliz y que sea recurrente.
Detalles que tú debes, son cosas muy sencillas, muy elementales que tú debes tenerle claro. Número 1, tenle resuelto el internet. Si el cliente viene del exterior, de otro lugar, tenle resuelto el internet. No espere a que él ni siquiera te lo pregunte. Guárdale un chip, guárdale una cajita, guárdale lo que sea, pero tenle resuelto el internet. A mí me favoreció bastante esta parte. Número 2, cuenta bancario y distintas opciones para depositar la reserva. Tiene que tener claridad en esa parte de que cómo él va a transferir la reserva que va a hacer. Número 3, financiamientos. Como el inversionista está comprando con un plan de pago, exactamente son los planes de pago que tiene, pero cuáles son los posibles financiamientos y con cuáles son las entidades bancarias que va a hacer el financiamiento. Número 4, seguros de vida. Mayormente los inversionistas que vienen son personas que pasan de los 40, 50 años. Es importante que tú también le hables de seguridad y de los seguros, principalmente seguro de vida. Y estas personas normalmente vienen con familiares. Número 5, lista de hoteles a escoger, desde el más económico hasta el más costoso. Porque de repente se está quedando en un hotel que quizás no le convenga mucho, quizás no le guste mucho. Entonces es importante que le tenga ese punto también detallado. Número 6, lista de restaurantes y sus especialidades. Importante que el agente inmobiliario que le vende a este tipo de público, tiene que entender que no es solamente subir una propiedad y ya. No, cuando tú llegas a este nivel de venderle a clientes de este nivel, a un nivel muy, muy, muy alto, ya tú te conviertes en un empresario. Y debe tener claridad en esa parte de que debes saber y conocer cuáles son esas cosas que necesita ese inversionista que viene para acá o ese socio. El número 7, histórico y comparativo de ventas de las propiedades que él está comprando. En exactamente esos históricos ahí. Número 8, número de las mejores. En esta parte es importante que ustedes tengan aquí número de las mejores escuelas, de los mejores colegios que puedan tener clara en esa parte. Porque si acaso tienen niños, me arriba acá porque me hicieron una señal. El otro punto es, número 9 es, en caso de que este cliente fume, pues tenle cigarrillos. Y sobre exactamente qué tipo de cigarrillo fuma. Y detalles en qué detalles. Si fuma puros, si fuma cigarrillo, lo que sea, es importante que tú analices los gustos de este inversionista. Bien, claro está, para tú conocer cada uno de estos detalles, tú tienes que ir a un punto muy, muy, muy profundo para tú conocer a tu inversionista. Bien, el número 9, el número 10, lista de colegios, pues ya esa parte lo dije, ¿verdad? El número 11, lugares de diversión para sus hijos. Investigar si tu cliente inversionista tiene hijos pequeños y debe tú saber exactamente cuáles son los lugares donde él puede llevar a sus hijos para que se divierta. Y tener un listado. Mira, aquí tenemos este lugar con esto. O sea, tú tienes que convertirte en un experto. Si tú eres agente inmobiliario, asesor inmobiliario, ¿verdad? Como te hace llamar, para venderle a clientes inversionistas latinoamericanos, pues entonces tienes que conocer cada uno de estos detalles, para que él exactamente sienta que está con una persona conocedor de todo lo que está haciendo. Bien, el número 13. El número 12 es... aquí voy con el número 13, que sería opción de cuenta o fideicomiso. Cuenta score o fideicomiso, para que pueda transferir. Breve histórico de cómo nace la zona donde él está comprando. En este caso, por ejemplo, él compró en Punta Cana y Cap Cana. Exactamente una breve historia de estas zonas, cómo nacen, qué pasó, cómo fue que se inventó esta parte, cómo se hizo. Tú debes saber toda esa parte también, ¿ya? El número 15, conocer los términos más importantes del contrato final. Aunque tú no seas abogado, y esto netamente, como te dije, voy directamente para ti, agente inmobiliario, aunque tú no seas abogado, es importante que tú conozcas los principales términos del contrato que va a firmar tu cliente. Es importantísimo que tú conozcas esos detalles para que por lo menos tú entiendas y le puedas dar un breve resumen de lo que significa cada parte del contrato. Aunque ya tú, cuando vas adquiriendo experiencia y vas leyendo varios contratos, vas entendiendo, ¿verdad? Va entendiendo algunas jergas. No significa que te va a convertir en abogado, pero va a entender algunas jergas y puede entender parte de esa parte, de esos detalles. Y el número 16, y este sería el último, aplicaciones y distintas opciones
para las transferencias. No solamente Score, sino también que tú puedas darle varias opciones para que él pueda hacer la transferencia de pago. Muy importante. Mi gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este contenido. No olviden suscribirte a ese canal, darle a la campanita y compartirlo con sus amistades. Así que nos vemos en una próxima edición de este maravilloso podcast de Aprendiendo con Rolando. Bye bye.